Bienvenidos a la serie 2017 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y el día de hoy les tenemos preparado un análisis sobre las elecciones anticipadas que tienen lugar en Japón este 22 de octubre, una jornada en donde se espera la reelección de Shinzo Abe. Nos acompañan José Luis León Manríquez, él es un experto en temas de Asia y académico de la UAM Xochimilco. Gracias, José Luis, por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes, gracias por la También nos invitación. acompaña el doctor Alfredo Román Zavala, él es académico del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y un especialista en temas de Japón. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto también nos acompaña Enrique Villarreal, él es periodista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido. Rina, muchas gracias por tu invitación. Japón, el país del sol naciente, es una nación de insignia imperial, el símbolo del Estado y la unidad del pueblo que recae en la figura del emperador. Actualmente el emperador Akihito, que tiene facultades acotadas y es una figura sobre todo ceremonial. Esta nación de ambiciones imperialistas ha estado acompañada de clanes militares, de ejércitos guerreros, pero también de leyendas famosas de los samuráis. Recordemos que Japón ha estado involucrado en varias guerras y en diferentes conflictos internacionales. Ahí tenemos las guerras sino-japonesas, la guerra ruso-japonesa de 1905, este interés por ocupar Indochina, un interés también por conquistar Corea, así como su entrada a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. José Luis, sabemos que Japón construyó y logró consolidar uno de los imperios más importantes de la historia, muy significativo, una nación que tuvo ambiciones expansionistas, en donde guerras, ocupaciones y también conquistas tuvieron lugar. Pero ¿cómo se hace política contemporánea en este país en el que está conformado casi por 3.000 islas? Bueno, es un sistema político, después de la Segunda Guerra Mundial se configura un sistema político que es no tan complejo, ¿no? Es básicamente basado en los cánones occidentales y es un sistema en donde son elecciones para primer ministro, ¿no? Es un sistema parlamentario, diferente a los sistemas políticos de América Latina, que son fundamentalmente presidencialistas. En el sistema japonés hay una parte de representantes a la dieta, que así se llama el parlamento japonés, que son electos por el principio de mayoría relativa y otros son por representación proporcional. Los de mayoría relativa conforman la mayor parte de la dieta. Entonces es un sistema muy parecido al británico, diría yo, de elecciones, que tiene estas características principales. Ahora, ¿cómo está jugando, Alfredo, todo el tema del emperador, ¿no? En algún momento fue una figura divina, ahora es una figura más ceremonial, en donde tiene facultades acotadas, y precisamente, digo, este imperialismo japonés que termina, ¿no?, con las bombas de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, viene la Constitución del 47, ahí prácticamente Estados Unidos está escribiendo, ¿no?, la Constitución, hasta se le llama, creo que la Constitución MacArthur. Y por otro lado tenemos que ahí hay un cambio, ¿no?, en la conceptualización del emperador, se instaura la democracia, ahí está también la desmilitarización de Japón y solamente se le queda el tema del ejército para autodefensa. A ver, platícanos de este panorama. Muy interesante el asunto del emperador, porque a raíz de la Constitución de 1947, cuando Japón pierde la guerra ante los Estados Unidos y en general ante los aliados, el emperador deja de ser el soberano para trasladar la soberanía al pueblo, es decir, a la Cámara de Representantes, a la dieta que ya mencionó José Luis, y en ese sentido el emperador desde el 47 deja de ser el soberano para transmitirlo a la soberanía popular. Es algo importante porque hasta entonces el emperador era quien dominaba. Bueno, es un decir, porque el emperador siempre ha sido una figura simbólica, siempre ha sido una figura simbólica, a pesar de que durante la anterior constitución, que me quisiera referir a la constitución de Meiji, que era durante todo ese gran periodo que Japón se aventuró a hacer incursiones militares
En el continente, hasta ese entonces, el emperador, o más bien la gente que estaba detrás del emperador, era quien llevaba las riendas de la política. Todo eso se terminó a raíz de la promulgación de la Constitución pacifista de 1947, cuando las autoridades de ocupación norteamericanas promulgaron la Constitución, un poco dándole más libertades, más democracia a un Japón que no las había tenido en la Constitución anterior. Claro. Enrique. Pues mira, el problema de que en el artículo 9, donde pues, se establece este carácter pacifista, tiene un problema de origen, que no queda claro si Japón, y aparentemente no, tiene capacidad de respuesta en caso de un ataque. Entonces, justamente ese aspecto de que hay una parte textual donde dice que no se le reconoce capacidad de beligerancia al gobierno japonés. Entonces, aparentemente está indefenso, sobre todo ahora que Corea del Norte está amenazando a Japón. Entonces, de ahí ese aspecto lo ha retomado Abe para incentivar el nacionalismo. Entonces, se han reabierto heridas que se pensaba que ya habían cicatrizado, cuando él justamente desconoce el carácter de criminales de guerra, o también cuando desconoce el carácter de esclavas sexuales a las coreanas u otras asiáticas que fueron secuestradas, ¿verdad?, durante la Segunda Guerra Mundial y explotadas por los japoneses. Entonces, esto han sido verdaderos escándalos internacionales, pero que en el plano interno han fortalecido al primer ministro justamente porque ha explotado el nacionalismo. Claro. Shinzo Abe, el primer ministro de Japón y el presidente del Partido Liberal Democrático, busca alargar su estancia en el poder. Habiendo gobernado entre los años 2006 y 2007, luego resultando victorioso con las elecciones generales del 2012 y 2014, ahora busca gobernar el país de cara al 2021. La oportunidad que le daría de inaugurar los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2020 y tener la oportunidad de visibilizar a Japón como un país en ascenso y quien abandona años de estancamiento económico. Recordemos también que Shinzo Abe representa la Carta de la Seguridad y de la Estabilidad Nacional, el presidente que está buscando y quien propone reformar el artículo 9 de la Constitución, una constitución pacifista de Japón, en donde se pretende que Japón se pueda defender de amenazas externas. Y entonces, ¿por qué está llamando, José Luis, Alfredo, por qué está llamando Shinzo Abe a elecciones adelantadas, sobre todo cuando cuenta con mayoría absoluta, ¿no?, en la Cámara de Representantes? De 475 asientos tiene 319, tiene una formación, ¿no?, con el partido El Nuevo Komeito, pero con todo y todo se está arriesgando. ¿Esto no puede traer también daños al partido en caso de perder la mayoría absoluta? Sí, yo creo que es una apuesta arriesgada. No es fácil lograr una mayoría de 2/3 en el Parlamento japonés. De hecho, con esta mayoría podría modificar el artículo 9, si así fuera su deseo, ¿no?, el artículo 9 que mencionaba nuestro colega. Y parece una apuesta arriesgada. Quizá la explicación es que si finalmente Abe logra retener esta importante mayoría, ahora sí tendría un capital político suficiente para irse a reformas más profundas, tanto en el campo económico como en el campo político. Es la racionalidad que yo le encuentro a llamar a elecciones anticipadas en este momento, pero también los costos son muy altos, ¿no? Porque sí, si bien todas las encuestas pronostican que Shinzo Abe renovará su periodo como primer ministro, también muchas de estas encuestas muestran que la mayoría que obtendrá no es una mayoría tan contundente como él esperaría. Entonces sí, por supuesto es una apuesta muy arriesgada. Pero también ahí está todo el tema de los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no?, en 2020. Creo que eso es importante, es decir, para un político esto es un incentivo para alargar su estancia en el poder. ¿Lo ves así o no, Alfredo? No lo varía tanto. Los Juegos Olímpicos los van a celebrar y van a ser, como diría Shinzo Abe, los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Eso yo no pensaría que es un argumento para que esté detrás de las elecciones en Japón.
Hay dos puntos que yo creo que sería interesante tomar en cuenta sobre estas elecciones, y es tanto, no estoy muy convencido de que esté arriesgando demasiado Shinzo Abe en estas elecciones. Lo que él está tratando de hacer, y esto lo vamos a ver en unos cuantos minutos tal vez, es purificar su mandato, depurarlo, lograr el voto aprobatorio de la gente a una nueva administración que lo lleve a tener cerca de 10 años en el poder. Creo que por ese lado no está arriesgando demasiado. Lo que está él tratando de hacer, repito, es purificar un argumento que han tenido, que ha estado en la palestra de la opinión pública, que es un asunto muy socorrido en la política japonesa, que es la política del escándalo. Hay una política del escándalo a lo largo de los últimos 40 años en la política japonesa, que hace que los primeros ministros, por lo general, llamen a nuevas elecciones, ya sea que llamen a nuevas elecciones o ya sea que a la oposición les haga mociones de no confianza para que llamen a nuevas elecciones. En este caso, Shinzo Abe está llamando a una nueva elección anticipada para purificar esta mancha que está teniendo su administración con dos pequeños escándalos centrados en la prefectura de Osaka, si no mal recuerdo, y que puede ser el único motivo que yo vería para llamar a nuevas elecciones. Hay muchas otras cosas en discusión: la baja tasa de natalidad de Japón, el envejecimiento de la sociedad, la amenaza de Corea del Norte, la relación con Estados Unidos, el artículo 9. Si esto se juntara, creo que sería motivo de una nueva elección, pero no es el caso. En este caso es simplemente llamar a nuevas elecciones para que Shinzo Abe tenga un voto de confianza en la elección. Un espaldarazo. Ahora, perdón, sí, Enrique. Falta otro elemento a considerar, que es justamente frenar a Yuriko Keiko. Recuerden que acaba de arrasar en la elección para la gobernatura. Sí, la gobernadora de Tokio, ¿no? Exacto. Entonces dice que si deja pasar más el tiempo, se va a fortalecer. Entonces quiere aprovechar que hay una coyuntura favorable. ¿Y cuál es esa coyuntura favorable? Pues se dice que su mejor aliado es Kim Jong-un. Justamente este contexto de agresión externa es un contexto ideal para aprovechar el nacionalismo. Y si alguien tiene fama de duro y nacionalista, es él. Es el Shinzo Abe. Entonces es un contexto ideal, muy oportunista. No hay que perder de vista que ya también en el 2014 le funcionó la jugada de elecciones anticipadas. Entonces, efectivamente, como dice aquí el doctor, pues sí es arriesgado, es una apuesta arriesgada, porque como les pasó en Inglaterra con el Brexit, ¿no? Que parecía que era algo más de trámite y la perdieron, ¿no? Entonces también aquí pareciera que pudiera ser algo de trámite, pero el carisma, la fuerza que tiene la gobernadora, que llega con otras banderas totalmente opuestas, por ejemplo lo de energía nuclear, ¿no? Por ejemplo, que se opone a la energía nuclear, que reivindica el papel de la mujer, en fin, trae otra agenda. El juego político en Japón no se puede entender sin la hegemonía del Partido Democrático Liberal, este partido que ha gobernado durante más de 50 años en Japón bajo una tendencia inclusiva de centro, pero también conservadora y empresarial. Este partido fue fundado en el año de 1955 y no pudo gobernar entre 1993 y 94, pero tampoco ganó entre el 2009 y 2012. Esta última, la peor derrota electoral en la historia de Japón. Sin embargo, en Japón también es importante abonar a la formación de alianzas políticas. Actualmente la alianza del Partido Liberal Democrático con el nuevo Komeito, que es un partido pacifista y conservador y quien se ha convertido en un socio liberal del actual partido gobernante. Ojo con la candidatura de Yoriko Koike, quien es la gobernadora de Tokio y quien ha formado un nuevo partido político. Pero ¿cómo está todo este tema, José Luis? Me parece que es muy importante, muy difícil hablar del panorama político japonés si no hablamos del Partido Liberal Democrático.
O sea, tiene más de 50 años gobernando Japón, salvo breves excepciones. Creo que 2009-2012 estuvieron los socialdemócratas, ahí estuvo Naoto Kan, hubo mucha inestabilidad, pero también en el 93-94. Platícanos un poco de este Partido Liberal Democrático. Sí, qué bueno que lo mencionas. Efectivamente, la política en Japón en la posguerra no se puede entender sin este papel central del Partido Liberal Democrático. Es un partido que tiene muchos resortes de poder, ¿no? Tradicionalmente, por ejemplo, logró establecer un voto verde muy importante, ¿no? A través de subsidios al campo, que le dieron una gran estabilidad en el poder. Y resulta notable, ¿no? Yo creo que de los países que se consideran democráticos en el mundo desarrollado, probablemente Japón es el que tiene un predominio mucho más importante de manera recurrente de un solo partido en el poder, el Partido Liberal Democrático. Incluso yo diría que más que los sistemas socialdemócratas en Europa, hay esta recurrencia de este Partido Liberal Democrático. Muchos auguraban que con las transformaciones en la economía japonesa, con la modernización, con el fin, digamos, prácticamente de la economía campesina en Japón, este partido iba a perder mucho poder, pero ha mostrado una gran resiliencia y una gran capacidad de adaptación, ¿verdad? Como tú lo mencionas, hay solo muy breves periodos en donde el PLD ha perdido el poder. Y yo diría que otra característica es que no es tanto un partido ideológico, es difícil de caracterizarlo en términos ideológicos, quizá genéricamente podríamos decir es un partido de centro-derecha, pero con una extraordinaria habilidad para ir balanceando políticas económicas y políticas sociales. Entonces es realmente impresionante la adaptabilidad a través del tiempo de este Partido Liberal Democrático. Ahora, ¿y cómo está todo el tema de la oposición? Enrique ya mencionó a Yuriko Keiko, ¿no? Un nuevo partido de la esperanza. ¿Cómo irrumpe esto en la escena? ¿Le va a restar votos al liderazgo de Shinzo Abe? Alfredo, ¿cómo estás viendo este multipartidismo en Japón? Bueno, es complicado. Si uno se pusiera a contar las veces que ha habido escisiones de partidos en la política japonesa, no terminaría nunca uno de contarlo. Y en el caso de Yuriko Koike es uno más. No creo que ponga en riesgo ahora en esta elección la permanencia de Shinzo Abe en el cargo de primer ministro. Yuriko Koike es una representante muy interesante, por decirlo de una manera, de las políticas generadas por el propio Partido Liberal Demócrata, porque ella hasta el mes de mayo, ahí, claro. hasta el mes de mayo de este año formó parte del Partido Liberal Demócrata, formó parte del primer gabinete de Shinzo Abe, formó parte del gabinete de Koizumi en 2005. En fin, es una representante, yo creo, es una política hecha, construida por la propia política del Partido Liberal Demócrata. Shinzo Abe, por ejemplo, es el abuelo de Shinzo Abe, es el constructor, es el creador del Partido Liberal Demócrata mismo. Es el creador de la estructura, del mecanismo que reúne a los políticos, a los burócratas y a toda la clase política que dominó el escenario político japonés después de la Segunda Guerra Mundial e incluso antes, porque el primer ministro japonés que creó el Partido Liberal Demócrata, que creó este mecanismo del que hablo, fue colaborador del primer ministro de la guerra, fue colaborador del militarismo japonés antes de la guerra. Entonces estamos viendo un continuo de la política japonesa desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el Partido Liberal Demócrata es uno de los mecanismos más aceitados, que funciona mejor, que puede arrebatarle banderas a la oposición con una facilidad increíble. Es decir, si pusiéramos ahorita en el escenario político japonés
si hiciéramos el ejercicio que sugiere José Luis, de marcar quienes forman parte del centro, de la derecha, del centro y de la izquierda, formalmente podríamos establecer uno muy superficial, pero en realidad todos los partidos japoneses, partidos políticos japoneses, son partidos conservadores, incluyendo al Partido Comunista. Y también de gran apoyo empresarial, ¿no? Sí, sí, yo quería agregar a lo que decía Alfredo, que el Partido Liberal Demócrata siempre ha tenido, o sea, digamos, muchos analistas lo comparaban, por lo menos hasta hace algunos años, con el PRI en México, con el Partido Revolucionario Institucional, porque era un partido que lograba incluir distintos grupos sociales, incluso en apariencia diversos o hasta incluso antagónicos, sobre un mismo paraguas partidario. Entonces, digamos, así como dentro del PRI, había una especie de péndulo en donde había, digamos, gobernantes que se consideraban de izquierda o de centro o de derecha. Lo mismo en el Partido Liberal Democrático, era un partido muy incluyente, muy amplio, y lo sigue siendo, ¿no? En este sentido de poder concitar la atención de distintos grupos sociales. Algunos analistas incluso señalaban a Japón como un sistema no tanto democrático, sino de autoritarismo suave, precisamente por la permanencia de un partido en donde, si bien había elecciones libres, pues siempre ganaba o gana prácticamente el mismo partido. Entonces hay todo un debate sobre la naturaleza propia del sistema político japonés. Bueno, antes de irnos a un corte, me parece que es importante enfatizar esta idea de que las elecciones se inscriben, ¿no? Unas elecciones adelantadas sí se inscriben en la crisis, ¿no? Con Corea del Norte. Enrique, ahí tenemos que Shinzo Abe de alguna manera pues ha planteado varias prioridades, ¿no? Que creo que es importante. Actualizar el armazón, ¿no? De la seguridad nacional con todo lo que es el artículo 9 constitucional, ¿no? Y ahí ha habido todo un debate público en Japón. También, por otro lado, tenemos esta idea de obtener un nuevo posicionamiento regional, es decir, que se le considere como un aliado. Digo, sabemos que es la tercera economía del mundo, pero sí quiere tener un posicionamiento, no una posición de liderazgo en materia militar, ¿no? Ese es un mensaje que también le está mandando a Corea del Norte. ¿Cómo estás viendo esto? O sea, Shinzo Abe está representando las cartas credenciales de la seguridad, de la estabilidad en Japón. Definitivo, ¿no? Y además, pues él asume una posición muy agresiva, ¿no? Porque existe unas fuerzas de defensa, que es un ejército encubierto en Japón, sí. Y él es proclive a tener armas nucleares. Pero entre el mismo bloque, vamos a llamarlo occidental, existen contradicciones con Corea del Sur. Entonces ahí, por los escándalos estos de no reconocer los criminales de guerra, las esclavas sexuales, también hay que recordar el escándalo de los secuestrados de Corea del Norte, sí, que llegaron a Japón y pues dijo, el acuerdo era que nomás estuvieran de visita y regresaran, en fin. Entonces es una línea dura que es el momento ideal por la coyuntura. Como dice aquí el doctor, ¿verdad? Alfredo, es muy difícil que no gane Shinzo Abe, claro, pero aquí la duda es cómo va a ganar, si va a mantener los 2/3 de la dieta. Bueno, pues sí, un cuestionamiento. Sí, sobre el tema de las fuerzas de autodefensa de Japón, yo creo que son un giro muy sutil a lo que dice la Constitución. En teoría no deberían ni siquiera existir, pero existen y son fuertes y tienen 227,000 elementos. Hay muchas veces la falsa idea de que Japón no tiene fuerzas armadas. Sí las tiene, sí, con muchas limitaciones, pero es el octavo presupuesto militar del mundo, lo cual no es tan poco, claro, sobre todo tomando sí, el Producto Interno Bruto de Japón. Simplemente, digamos, si gana Shinzo Abe y sobreviven estas tendencias hacia una mayor fuerza militar, lo que ocurriría es un afianzamiento de estas fuerzas de autodefensa y un probable vuelco hacia que Japón pudiera construir sus propias armas nucleares. Bueno, vamos a un corte. Cuando regresemos hablaremos del paquete de reformas estructurales en materia económica del primer ministro Shinzo Abe en Japón. Volvemos.
Casi completamente dependiente de las importaciones de petróleo y de escasos recursos naturales, Japón depende de los vaivenes del comercio internacional, aunque se ha consolidado como la tercera economía más grande del mundo. Mientras que tuvo décadas de enorme crecimiento económico después de la posguerra, en la década de los 90, Japón ha enfrentado muchos obstáculos económicos. La llamada década perdida por la burbuja inmobiliaria que llevó al país por la ruta de la recesión, la deflación y el estancamiento. Por otro lado, no perdamos de vista que el primer ministro Shinzo Abe ha hecho una serie de reformas estructurales para abandonar el estancamiento económico de Japón, el llamado Abenomics, un programa que busca revitalizar la economía e impulsar la competitividad, la innovación, así como buscar mejores condiciones para el posicionamiento internacional de Japón. Alfredo, hablemos un poco de la parte económica. Japón, siendo un país, de larga data, pero en algún momento muy aislado, muy subdesarrollado, se convirtió en la primera nación industrializada de Asia y ahora en la tercera economía más grande del mundo. Ahí tú mencionaste las claves de la era Meiji, ¿no? Un proceso de enormes transformaciones económicas y de un acercamiento muy importante hacia Occidente. ¿Cómo está jugando el tema de la economía o el tema del bolsillo en estas elecciones? En estas elecciones, para estas elecciones únicamente, yo diría que en realidad hay uno o dos elementos que juegan como argumentos políticos de Shinzo Abe para justificar su llamado a estas elecciones. El primero es su intención de aumentar el impuesto al consumo, y otras tal vez menores, darle bienestar a la gente, aumentar los gastos para las escuelas infantiles, en fin, cosas que no creo que serían argumentos suficientemente fuertes en términos económicos para llamar a elecciones, ni siquiera los 30,000 millones de dólares que podrían costar los Juegos Olímpicos. Por ese lado, pensaría yo, en lo particular, que el argumento económico para estas elecciones no es el de mayor peso. Claro. Pero tampoco es una especie de referéndum o de un espaldarazo para su política de Abenomics. Mira, yo creo que el tema de la economía de Japón hay que enmarcarlo en un espacio un poquito más amplio de tiempo. Hasta principios de los años 90, Japón venía creciendo a tasas muy altas, de 4 o 5%, que para un país de ese tamaño son bastante grandes. Un poco lo que sucedía con Japón es que donde ahora dice China, antes decía Japón, ¿no? Era la potencia que venía para arriba, que planteaba un desafío para Estados Unidos. Muchos pensaban, o algunos pensábamos, que podía ser en algún momento Japón un sustituto de la hegemonía de Estados Unidos, pero lo que ha ocurrido desde entonces, desde los años 90, es un largo periodo de estancamiento económico en el cual China rebasó primero a Japón y ahora está prácticamente a la par de Estados Unidos, ¿no? Japón decía en ese momento que en términos económicos Japón quería ser el mejor número 2 de la historia, ¿no? Diciendo, pues yo no voy a desafiar al sistema internacional, pero ahora ya es el número 13, ¿no? En la economía internacional y digamos ya para volver al tema, es muy importante señalar que el estancamiento japonés ha sido inmune a prácticamente todas las políticas económicas que se han ensayado. Se han ensayado políticas económicas ortodoxas, liberales, restrictivas, y se han ensayado políticas de fomento keynesiano, y en un sentido y en otro, la economía japonesa sigue básicamente estancada. La administración de Abe tiene 5 o 6 trimestres consecutivos de crecimiento, pero de todos modos, si lo vemos de los 90 para acá, la tasa sigue siendo sí, en el 2016 muy pequeña. Crecieron al 0.9%. Al 0.9%, ¿no? Y entonces, digamos, no ha sido, la Abenomics no ha logrado cumplir las expectativas de crecimiento que originalmente creó, ¿no? Y además Japón también es un país muy endeudado, tiene una de las tasas más importantes de endeudamiento de la OCDE. Exacto. Tiene el problema que dijo Alfredo, ¿no? Del declive demográfico, ¿no? El envejecimiento, caída en la tasa de natalidad, y todo eso lo hace estar, ¿no? Como en un pantano económico, Enrique. Pues sí, efectivamente yo creo que hay limitantes estructurales de la economía japonesa que yo ya veo muy complicado que pueda superar.
sobre todo que hay nuevos competidores que han adquirido mucha fuerza, como pensemos Corea del Sur, ¿no? Sí. que ha rivalizado mucho con Japón y pues, evidentemente China, ¿no? Me gustaría detener un poco en la coyuntura porque hasta cierto punto parece suicida decir que me voy a una elección con la promesa de que voy a subir el IVA, ¿no? De 8 a 10%. O sea, bueno, pues ya ¿quién se va a lanzar a una elección con esta oferta? Pero justamente antes de esto se generó, no sé si un falso debate o no, si con fines electorales o no, de que había rivalidades dentro del gabinete japonés. Por un lado se decía que el que estaba muy enfático en aumentar el IVA era el ministro de Finanzas, de Hacienda, pero que Abe quería más bien recorte en el gasto del gobierno, ¿no? Entonces, yo digo que es un falso debate justamente con fines electorales, porque se sabe evidentemente que se tiene que, el gobierno ante el endeudamiento, ante los Juegos Olímpicos, ante esta necesidad de crecimiento, se necesita mayores ingresos, ¿no? Pero bueno, el falso debate le puede ayudar. Un punto adicional nada más, yo quisiera agregar que junto a esta tendencia al estancamiento económico, Japón ha estado experimentando una tendencia hacia una distribución regresiva del ingreso. Hasta hace 15 años o 20 años se decía Japón es un país de alto crecimiento con buena distribución, pero en los últimos años ha habido una mayor desigualdad, ¿no? Que ya se registra en las cifras de una manera muy sensible. Y que ha generado incluso algunas visiones pesimistas dentro de la sociedad japonesa, en el sentido que una sociedad que básicamente era de clase media está tendiendo hacia la polarización social en un contexto de escaso crecimiento económico. Alfredo. Bueno, yo le agregaría otro más, factores más importantes, no tanto como este, sino si le agregáramos a la incapacidad de reproducción de la sociedad japonesa, porque no se está reproduciendo. Le agregamos el envejecimiento de la sociedad. Le agregamos la necesidad de tener fuerza laboral para echar a andar una economía que está emproblemada. Le agregamos otro problema más, que es la energía nuclear, que Fukushima. son las plantas nucleares que están funcionando muy por debajo de sus capacidades. De las 50 y tantos que hay, están funcionando 6 centrales nucleares. Creo que todo eso está en el ambiente, no necesariamente en esta elección. Es algo que se tiene que resolver. No necesariamente lo tiene que hacer Shinzo Abe, tiene que hacer la sociedad japonesa, de alguna manera. Porque si no, en el 2100, Japón, que ahorita tiene 121 millones de habitantes, va a tener 60 millones de habitantes en 70 años. Sí, eso le resta su posicionamiento regional e internacional, ¿no? Mucho más. Va a ser una sociedad en vías de extinción. Alfredo, y me permito agregar, a este análisis que estás haciendo, que también debemos de considerar que Japón es un importador neto de petróleo, tiene escasez de alimentos, tiene también escasez de recursos naturales, y bueno, que todo eso también se imbrica con la necesidad de la energía nuclear, ¿no? Y todo este accidente de Fukushima, que de alguna manera ha metido un debate público sobre generar energía eléctrica, con la parte nuclear o no. Entonces ahí creo que hay una confrontación muy grande entre Shinzo Abe y también los gobiernos locales. Pero a ver, Enrique, tenemos todo el tema del TPP. Si consideramos que Japón tiene que buscar fuentes de aprovisionamiento seguro en el exterior, es muy importante que coloque sus exportaciones a través de esquemas preferenciales. Hay un abandono de Donald Trump del TPP. ¿Qué es lo que está pensando Japón en este aspecto? Bueno, de entrada, si me preguntas del TPP, nadie piensa en Japón, todo el mundo piensa en China, ¿no? Pues yo creo que hay una gran encrucijada de los demás países de Asia y de los demás del mundo sobre si realmente entra el libre comercio con China. O sea, hay mucha reticencia, hay mucho escepticismo, o sea, es una negociación compleja, ¿no? Porque involucra diversos sectores. Entonces, evidentemente, pues Japón, yo lo veo como un actor secundario del TPP, francamente, ¿eh? No sé qué piensen tus colegas. Alfredo. Sobre el TPP es una discusión que podría resolverse muy fácilmente si uno considera el abandono que tuvo el TPP
por parte de los Estados Unidos. Y por ese lado hay una propuesta de retomarlo con otro tipo de país, con otros países, excluyendo a los Estados Unidos, que es una discusión que todavía está en curso. Pero me gustaría regresar a lo que mencionaba sobre la escasez de los recursos, la energía nuclear, la necesidad de Japón de tener acceso a esos recursos de los que carece. La gran ventaja que tiene la economía japonesa es que ya no necesita importarlos. Una gran parte, si no es una parte importante de la economía japonesa, ya está en el exterior. Es donde están los recursos. Japón puede vivir, la economía de Japón puede vivir de los recursos, de su escasez de recursos, porque los recursos ya están en donde sus empresas están. Por ese lado es casi como una bendición para el Japón haber tenido esa gran estrategia desde los años 70, claro, durante de los primeros exteriorizar crisis, su poder económico. en donde expandió su economía, sus industrias fueron hacia los lugares en donde estaban concentradas esos recursos, incluyendo el petróleo. Ahora hablamos de la energía nuclear. Uno de los grandes temas que están considerándose en esta elección es la propuesta del primer ministro Shinzo Abe de tener abiertas por lo menos 30 centrales nucleares de aquí a unos cuantos años, y la propuesta contraria de Yuriko Koike de no tener en 2030 ninguna central nuclear funcionando. Eso es para un país como Japón, que depende en gran parte de la producción de energía primaria para producir electricidad, repartida entre energía nuclear, consumo de petróleo, carbón y otro tipo de energías. Es algo que se tiene, con lo que se tiene que jugar. No es fácil hacerlo, sobre todo para una sociedad tan exigente como la japonesa. Pero entonces estamos hablando que la energía nuclear sí juega como un elemento importante de estas elecciones, José Luis. No creo que llegue a tanto, ¿no? Hay en el discurso de la gobernadora de Tokio hay una intención de cambio, pero no creo que este tema sea suficientemente importante como para transformar la geografía, ¿no? de estas elecciones. Pero la gente vota en favor de eso, o sea, es decir, en una propuesta más pacifista, una propuesta más a favor de la energía nuclear y más militarista. No sé si en este momento sea un tema central. Tengo la impresión que no, que los clivajes o los temas de esta elección van más por otro lado, ¿no? Vamos a un corte. Cuando regresemos seguiremos platicando de las elecciones anticipadas en Japón. No se vayan. Economía y seguridad son las dos flechas que marcan la estrategia de la diplomacia nipona. Japón busca ampliar sus redes de tratados de libre comercio con naciones asiáticas, pero también con naciones occidentales, para colocar sus exportaciones. Sin embargo, hemos visto que con el abandono del Acuerdo de Asociación Transpacífico por parte de Donald Trump, la Unión Europea y Japón han logrado ya concretar un tratado de libre comercio. En materia de seguridad, Shinzo Abe se sigue arropando a la política exterior de Estados Unidos, un aliado tradicional, histórico y clave para Japón, pero también se prepara para alistarse frente a las nuevas tensiones con China, derivado de las disputas territoriales y marítimas de las islas Senkaku o Diaoyu, y también un Japón que está espantado ante el incremento del gasto militar chino. No olvidemos que con la crisis de Corea del Norte, Japón está siendo desafiado como el primer socio de Estados Unidos en Asia. Me pregunto si el tema de política exterior está jugando en la toma de decisiones de estas elecciones. Generalmente los temas de política exterior no figuran
como determinantes o condicionantes de los momentos electorales, pero ahora los japoneses votan a favor o en contra de un partido dependiendo del posicionamiento que el político tenga, por ejemplo, frente a Corea del Norte. Definitivo. No, yo no creo que sea casual que se hayan anticipado las elecciones, a pesar de, como han comentado muy bien aquí mis colegas, pues aparentemente no era necesario, ¿no? Si ya tenía los 2/3 del Parlamento, de la dieta, ¿por qué arriesgarse, ¿no? O sea, no parece un contrasentido, pensando que él tenía la Cámara Baja, pues tiene toda la fuerza para hacer las reformas constitucionales, ¿no? Que es el órgano importante de la dieta japonesa, ¿no? Lo que vendría siendo la Cámara de los Consejeros, pues no tiene gran relevancia. Pero justamente yo creo que Shinzo Abe quiere, pues justamente aprovechar esta coyuntura que es favorable a él, de que la gente quiere una mano dura contra Corea del Norte, y yo creo que ahí es un punto fundamental para convocar a elecciones anticipadas. Hay otras variables que ya se han comentado, pero definitivamente ese es el punto central para mí. Ahora, frente a la llegada de Donald Trump en Estados Unidos, José Luis, ¿cómo está todo el tema del nuevo rol que quiere tener Japón en la escena regional e internacional? Digo, sabemos que China está ocupando los vacíos que está dejando Donald Trump, se está tratando de erigir como un defensor del libre comercio, defiende la salud del planeta, pero Japón ahí, ¿qué juego tiene? Yo creo que Japón tiene, digamos, una estructura económica transformada en donde, desde el punto de vista comercial, la relación con China cada vez es más importante. Sí. Hay una relación muy cercana económica de China con Japón, a pesar de las tensiones políticas que suele haber entre los dos países. Y por supuesto, su socio y su aliado económico tradicional han sido los Estados Unidos. Sin embargo, el discurso de Trump es un discurso nacionalista que va orientado no solo contra México, sino contra todos aquellos países que tienen un superávit comercial considerable con los Estados Unidos, y este ciertamente es el caso de Japón. Con mucha habilidad, el primer ministro Shinzo Abe, digamos, trató de posicionarse de inmediato como un amigo de Trump, ¿no? Para evitar fue la primera visita, fue, ¿no? Fue la primera visita, claro. Efectivamente. Un poco como para evitar que este proteccionismo comercial de los Estados Unidos pudiera cebarse contra Japón, como se ha cebado contra México, como se ha orientado contra China o contra Corea del Sur. Que ya dijo que no quiere tampoco tratado de libre comercio con Corea del Sur. Efectivamente, y al parecer esta estrategia, digamos, de calmar a Trump ha funcionado, ¿no? Se hace mucho énfasis en la empatía que hay entre Shinzo Abe y Donald Trump. Y si uno se fija, el discurso proteccionista de Trump no tiene como uno de sus grandes objetivos a Japón, siendo que podría ser uno de ellos, porque Japón es un país que presenta desde hace muchos años una balanza comercial superavitaria con los Estados Unidos. Entonces, creo que muchas de las acciones de Abe en materia de política exterior pueden leerse en esta clave, ¿no? de rescatar la postura o mantener la postura de los Estados Unidos como un socio comercial de Japón, pero además como un socio comercial con superávit. Claro. Alfredo. Bueno, yo tengo la impresión en relación con Trump que complica mucho la postura norteamericana en relación con, en lo concerniente al Tratado de Seguridad que tienen firmados Estados Unidos y Japón, en lo concerniente al segundo párrafo del artículo 9 de la Constitución japonesa, y en esta llamada de atención hacia enfrentar la amenaza que significa Corea del Norte. Son tres elementos que, juntándolos, podría uno pensar que la posibilidad de que Japón modifique su constitución en función de la relación que se guarda con Estados Unidos, que ha sido su tradicional protector militar, sí, significaría, por otra parte, modificar o cancelar el acuerdo de seguridad y asistencia mutua que tiene Estados Unidos con Japón, y esto desembocaría posiblemente en una realidad difícil para los vecinos en el vecindario del este de Asia y del sudeste asiático, que pensarían que Japón está nuevamente tomando
un posicionamiento amenazante, militarizándose, y que pondría en riesgo su presencia o su percepción militarista en un continente que ya tuvo esa amarga experiencia. Sí, así es, ¿no? O sea, Japón se está tratando de mover del lugar. Pero bueno, pasemos ahora ya a unos últimos comentarios. México, Enrique, pongamos a México en el radar internacional. ¿Por qué México tiene que estar pendiente de la celebración de estas elecciones en Japón? Sabemos que hay relaciones muy importantes entre México y Japón. Tenemos un tratado de libre comercio. Digo, ahora con el sismo del 19 de septiembre, la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa estuvo apoyándonos de manera muy importante con las víctimas del sismo. Y bueno, ahí también nos habló del gran reto de la coordinación entre nosotros mismos. Pero bueno, Japón siempre ha sido un actor muy importante para México. ¿Y por qué tenemos que estar viendo en estos momentos a Japón? Bueno, también está la coyuntura de la posible cancelación del Telcán. Claro. Pues México necesariamente necesita buscar plan B, C, D, hasta Z. ¿Sí? Necesitamos intensificar la cooperación con todos los países que tenemos tratados de libre comercio. Entonces justamente aquí hay una industria, por ejemplo, hay una industria automotriz japonesa. Entonces hay que analizar cómo les va a afectar, ¿verdad?, las nuevas reglas, o la falta de reglas, porque control más bien es falta de reglas, ¿no? O sea, nadie nos garantiza que va a respetar las reglas de la OMC. Entonces tenemos que reforzar justamente nuestros lazos económicos y al mismo tiempo los lazos políticos. Entonces tenemos que estar muy pendientes hacia dónde va a evolucionar la política japonesa. Hay una conexión muy importante, Reina, entre la economía mexicana y el Tratado de Libre Comercio con América del Norte con Japón, ¿no? Porque una de las consecuencias del Tratado de Libre Comercio fue que muchas empresas asiáticas, en particular japonesas y coreanas en ese orden, vinieron a radicarse en México para aprovechar la cercanía de nuestro país con el mercado de los Estados Unidos. Entonces, por supuesto que las negociaciones y la eventual salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio traería, digamos, implicaciones importantes en el sentido de que probablemente muchas de estas inversiones japonesas que utilizaban nuestro país como plataforma de producción y exportación hacia el mercado de América del Norte puedan disminuir, ¿no? Aquí habría entonces que valorar hasta qué punto y de qué manera Japón podría ser un mercado alternativo para los Estados Unidos, y creo que precisamente esta es una de las razones para preocuparnos y ocuparnos por las elecciones en Japón. Bueno, yo me centraría en la incertidumbre que ha generado la administración del presidente Trump en el mundo, no solamente en su país, sino en la relación que tiene con el resto del mundo. Yo diría que incluso está claudicando a su nivel de liderazgo mundial, retrayéndose y cayendo en una política ratonera, si se quiere. La doctrina de la retirada. Entonces me parece eso es lo más grave, y como ya lo mencionó José Luis, creo que la relación que tenía México con Japón, que solía ser complementaria, en donde México abastecía a las industrias japonesas, y que en gran medida se resolvió eso con la llegada de las industrias japonesas, medianas y grandes, al lugar en donde están los recursos naturales para exportarlos a su vez a Estados Unidos, era una gran ventaja que unía a estos dos países, o que une a estos dos países. Estamos en un proceso, en un momento de incertidumbre del que no sabemos qué es lo que va a pasar. Ya hay noticias que incluso Toyota va a disminuir sus inversiones en México, y posiblemente pudiera ser un efecto dominó hacia otras empresas, otras corporaciones japonesas que están en México asentadas porque tienen el mercado de Estados Unidos a la vuelta de la esquina. Pues así, muchos temas que reflexionar sobre la relación de México con Japón. Pues muchísimas gracias por su atención, su compañía. Alfredo, gracias por estar con nosotros. José Luis, Enrique, los esperamos nuevamente pues en estos programas sobre temas internacionales, y a usted también los espero en una próxima jornada electoral, los comicios generales que tendrán lugar en Chile en el mes de noviembre. Muchísimas gracias, soy Rina Musali, y les pido que se queden con la programación del canal del Congreso.
La serie 2017 Elecciones en el Mundo les presenta la jornada electoral en Japón, elecciones anticipadas en donde se juega la reelección de Shinzo Abe. Una oportunidad para analizar las claves históricas y políticas, las elecciones anticipadas en Japón, el duelo entre Shinzo Abe y Yuriko Koike, la política de reformas económicas, así como la crisis con Corea del Norte. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen.